Mari Mari Pichiqueche, Mari Mari Pureñma. Hola niños, hola familia. Chumbleimon, ¿cómo están? Kumel Kalelmon, Umekmedungu. Espero que estén muy bien, eso es muy bueno. Muleitamon Kuñutu Kuleael. Tienen que practicar el autocuidado, más en estos momentos en donde estamos viviendo esta pandemia con más fuerza. ¿Feley? ¿De acuerdo? Feley. Pu chao, puñuque, pu lamien, pu peñi, pu cheche, pu chachay, mulelu cameo, nien, quiñeca sau fachanto. Querida familia, tenemos un trabajito el día de hoy. En el mes de agosto hemos conmemorado y hemos recordado y hemos aprendido sobre los derechos de los pichiqueche, los derechos del niño. Por lo tanto, a mí, hinche, nien, yo tengo este trabajo de enseñarles sobre el derecho a tener un nombre y una identidad. Inche nienta ni a el quiñe uy, ka quiñe copan, se dice en Mapudungún. En Mapudungún, nombre se dice uy. Y en este caso yo, por mi familia, tañi uy, inche, yo, Guillermo, Orlando, Mora, Huircapán, Piñén. Significa que yo me llamo Guillermo Orlando Mora Huircapán. Ese es mi nombre. Y yo tengo derecho a tener un nombre. ¿Por qué me llamo Guillermo? ¿Saben ustedes que en el pueblo mapuche el nombre es hereditario? En mi familia, por el lado de mi abuelito, por mi familia Huircapán, somos 4 Guillermos. Y en honor a mi tatarabuelo, me colocaron Guillermo. Así es el derecho a tener un nombre en la cultura mapuche. Y tenemos nombres muy especiales como Leftaru, Lautaro o Halcón Veloz. Y para las niñas, Cuyén, Luna. Mi mamá se llama Fresia Huircapán Payao. ¿Por qué le colocaron Fresia? En hacerle una forma de respeto a su tatarabuela. En el pueblo mapuche, los nombres de nuestros familiares que ya partieron al Huenumapu son muy importantes, por eso que a través del tiempo y los niños que van naciendo, niñas que vienen naciendo, con una forma de reconocer, valorar y recordar, se les coloca el nombre de la persona que partió. Así que yo, en honor a mi tatarabuelo, tengo mi nombre de Guillermo. Mi abuelito se llamaba Antipán, que traducido significa puma al sol o puma de sol. Y mi apellido Huircapán en realidad era Curapangui, pero acá en Chile después lo tradujeron al Huircapán, que significa puma de piedra. Feley. Miren, he adjuntado una guía en donde hay una serie de nombres tanto para niñas y para niños mapuches que tienen un significado. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros o ustedes? Es lo siguiente. Creo que hay un nombre para las niñas que dice Millarayén, que significa flor de oro. Entonces, la niña, la pichimalén de la casa, con la ayuda de su chao, de su ñuqueo, de algún familiar, van a escribir en una hojita, en un blog, Millarayén, van a colocar el significado. Ustedes lo pueden pintar, colorear, colocarle brillo, lo que ustedes quieran, y me van a mandar un video con la siguiente frase. Un ejemplo. Inche yo Millarayén Piñén, que significa yo me llamo Millarayén. ¿Vale? ¿Vale? Y en el caso de los pichihuentru, los hombres van a hacer lo mismo con un nombre específico en Mapudungún de los que van a elegir de la lista que yo mandé. Un ejemplo, a ver, Lifco. Sí, Lifco significa agua limpia. Entonces este pichihuentru va a elegir su nombre en Mapudungún con la ayuda de su chao, su ñuque, van a colocar Lifco
y me van a decir Kimelfe Inche Livko Piñén, que significa yo me llamo Livko. Y ahí si ustedes quieren le podemos agregar una fafán o alguna... Una fafán tenemos que colocarle porque tenemos nuestro nombre mapuche. ¿Feley? Feley. Yo también voy a hacer mi letrerito y cuando ustedes me lo envíen, yo también le voy a mandar mi letrero. ¿Feley? Feley. Entonces, el día de hoy hemos conocido el derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Mi derecho a tener un nombre es el que van a elegir de la lista, un nombre mapuche. ¿Feley? Feley. Cuídense mucho, practiquen el autocuidado, manténganse en casita el fin de semana, hagan algo entretenido, hagamos esta tarea lo más entretenido posible y disfrutemos. ¿Feley? Feley. Quiñef Tapancón, un gran abrazo, una fafán muy grande para ustedes, ya, 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 y que estén muy bien. Los quiero mucho y se les extraña. Espero verlos pronto. Pau Cayal.